Quiero leerte rápidamente este versículo que encontrarás en el Salmo 139, versos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Esta es la serie que vamos a estar viendo durante las siguientes semanas, que hemos titulado Todas mis emociones. Todas mis emociones. Todas mis emociones, parte 1 es lo que veremos el día de hoy. Y antes de entrar en materia, ¿por qué no me acompañas? Vamos a orar. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana, Señor. Por levantarnos de la cama, Padre, por respirar, por el aliento de vida, Señor. Gracias porque tú conoces cuando nos sentamos y cuando nos levantamos. No hay ningún aspecto de nosotros que ignoras, Señor. Te pedimos que en esta mañana tomes control del tiempo, de los aires, Señor, del ambiente aquí en casa, y que el mensaje que estás por dar a nuestros corazones, Señor, sea algo que dé fruto, Padre. Remueve lo que hayas de remover, Señor. Refuerza lo que hayas de reforzar. Y sigue alimentando la fe y la confianza en ti, en cada uno de tus hijos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pregunta: ¿alguna vez te has cuestionado estas cosas? Por ejemplo, ¿qué nos hace reír cuando estamos alegres? ¿O qué nos hace llorar cuando estamos tristes? ¿O incluso qué nos hace correr cuando tenemos miedo? Lo que te acabo de describir son algunos impulsos, algunas acciones que tenemos, pero ¿qué es lo que hace que esas acciones se den en nosotros? ¿Qué es lo que hace que cuando de repente nos cuentan un chiste, no sé, incluso hasta malo? A mí me da risa. Yo a veces digo que mira, me voy a reír para no perder la amistad. Entonces ahí me esfuerzo a reír un poquito aunque el chiste esté malísimo. Pero digo, ¿qué nos hace reír cuando estamos alegres? ¿Qué nos hace llorar cuando estamos tristes? O incluso ¿qué nos hace correr cuando tenemos miedo? La respuesta es sencilla. Todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones es lo que hace que se provoque eso en nosotros. Pero quiero hacerte esta pregunta: ¿qué son las emociones? ¿Qué es lo que entendemos por emoción? ¿Qué son emociones? Primero que nada, antes de entrar en eso, te quiero mencionar rapidito qué no son emociones. Emociones no son estados de ánimo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Emociones, lo primero que hay que determinar es que no son estados de ánimo. Según el diccionario, un diccionario de psicología, dice que emociones son aquel estado transitorio pero intenso que se produce debido a una situación o estímulo del contexto que modifica el equilibrio psicológico del individuo. Según los diccionarios de psicología, así es como se describe lo que es una emoción o lo que son las emociones. Pero vamos a ir adentrándonos un poquito más, porque la palabra emoción viene de una raíz en el latín. Viene de la raíz latín de emotio o emotionis. Me risa cuando estaba escribiendo es eso sin querer escribir que emoticons, pero después me di cuenta que estaba mal. Emotio o emotinis. Viene del latín la palabra emociones. Y el verbo de esa palabra, emotio o emotinis, es el verbo emovere. ¿Y emovere qué significa? Emovere significa trasladar o moverse. Qué curioso, ¿verdad? Significa trasladar o moverse. En otras palabras, emociones son impulsos que inducen a una acción de trasladar o moverse. Son impulsos que inducen a que se dé un traslado o un movimiento de estado. Ahora, como te decía, emociones no son estado de ánimo, pero tienen cierta relación.
Emociones y estado de ánimo tienen cierta relación, aunque no son lo mismo. Una emoción no es lo mismo que un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque emociones son transitorias. Emociones transicionan rápidamente, pero estado de ánimo son constantes. Un estado de ánimo es algo que toma más tiempo, que se queda más con nosotros, es más constante. Algunos ejemplos te doy. Ejemplos. No es lo mismo sentir tristeza, o sea, sentirte triste, que estar deprimido. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que me raya cuando alguien le sugiere a una persona que sufre de depresión y le dice, oye, pero no estés triste. Por favor. No es lo mismo, no es lo mismo. La depresión es un estado de ánimo, tristeza es una emoción. Lo siguiente, otro ejemplo, no es lo mismo sentir enojo que ser iracundo. Tú puedes sentir enojo por situaciones, pero una persona que tiene un trastorno, problemas con la ira, que está todo el tiempo iracundo, eso es un estado de ánimo. No es lo mismo una cosa con la otra. Lo siguiente que te puedo dar ejemplo es también no es lo mismo tener miedo que sufrir de un trastorno de ansiedad generalizada. Son dos cosas totalmente diferentes. A veces miedo es bueno en algunas situaciones. A veces miedo es lo que te dice no toques la estufa porque te puedes quemar. O no vayas demasiado rápido en la carretera con la calle mojada porque puede suceder un desastre. O sea, a veces miedo es bueno. Y eso lo vamos a estar viendo durante las siguientes semanas. Pero bueno, lo que quería establecer en esto es que una cosa son emociones y otra cosa son estados de ánimo. Emociones son transitorias. Pero ¿qué sucede? Hay algo muy curioso en la relación que tiene emociones y estados de ánimo. Es que cuando una emoción es mal administrada o mal manejada, o se da de manera muy recurrente, puede hasta cierto punto afectar al individuo y convertirse ya en vez de emoción a un estado de ánimo. El estar de repente en situaciones que infunden demasiado temor, demasiado estrés, eso puede producir y puede desembocar en que la persona sufra de ansiedad generalizada. O alguien que esté en un estado constante de golpe de tristeza puede desembocar también eso en una depresión. O sea, emociones son momentáneas, pero si no son gestionadas de la manera correcta, si no son digeridas o administradas bien y son muy repetitivas, puede desembocar en un estado de ánimo alterado. Ahora, quiero darte algunos datitos curiosos acerca de las emociones. Lo primero que te quiero compartir, y esto a mí me voló la cabeza y hace mucho sentido, es que nuestras emociones viajan 80,000 veces más rápido que nuestros pensamientos. ¿Puedes creer eso? Tus emociones son 80,000 veces más rápidas que tus pensamientos. Esto me hace sentido. ¿A ti no te ha pasado eso que tú dices que, Dios mío, hablo antes de pensar? ¿Te ha pasado, verdad? Que dices que, caramba, o sea, suelto el comentario y ni lo pensé. Porque hay muchas veces que tus emociones terminan yendo más rápido que tu pensamiento y terminan desencadenando acciones. Emociones van 80,000 veces más rápido que nuestros pensamientos. Así que ya sabes, mi amor, no es que meto la pata, sino que a veces la emoción... ¿Me perdonas? Sí. Bueno, solemos experimentar entre 16 a 50 emociones a diario. Entre 16 a 50, o sea, cambios de emociones a diario, para que sepas lo muy relevante que son las emociones en nuestro día a día. Ahora, según manuales de psicología, concuerdan en que tenemos de entre 6 a 8 emociones básicas y universales. Quédate con esa palabra, universales. Y entre ellas, ¿cuáles son? Por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco, desprecio. Esas son emociones básicas y universales. Y estas emociones básicas
pueden derivar emociones más complejas o incluso existe la posibilidad de que existan emociones que se combinen. Por ejemplo, gratitud o la envidia o la melancolía o la esperanza o la nostalgia. A veces la melancolía se describe como tristeza alegre. O sea, que sientes como que cierto así, como que medio tristecito, pero también estás contento. O sea, el ser humano llega a procesar esa clase de emociones combinadas. Y ¿te acuerdas que te mencioné que existen de 6 a 8 emociones básicas y universales? ¿Por qué digo que universales? Porque lo curioso de las emociones es que también dependen de la cultura. Porque diferentes culturas asumen o interpretan emociones de modo diferente. Pero esas que te mencioné, las 6 u 8, esas sí son universales. Es así, a donde sea que vayas, así sea que estés en la parte más alta del monte Kilimanjaro o estés por allá en el Amazonas. O sea, esas 6 o 8 emociones básicas se interpretan igual de entre culturas porque son universales. Ahora, las emociones intensas también tienen una particularidad. Son más fáciles de recordar. Las emociones cobran memoria en el corazón humano. Cuando son súper intensas, es más fácil que las recuerdes. Porque ¿qué pasa? Pasan de emoción directamente a emociones de consolidación. Así es como lo dicen en algunos manuales de psicología. Y esas emociones de consolidación, como se menciona en los manuales, son la base de nuestras respuestas emocionales. Pudiéramos decir que emociones fuertes que vivimos al transcurso de nuestra vida terminan programándonos, terminan configurando ciertos aspectos de nuestro ser. A mí me gusta verlo como si fuese una consola. Si ahorita al final de la reunión pueden ir un momentito allá donde Jadiel, y Jadiel le puede mostrar la consola donde hay diferentes canales. Y en la partecita de abajo están los niveles de volumen. Entonces, hay algunas emociones en nuestra vida de que ciertos canales de nosotros terminan o más alto o más bajo, o más bajo, o más alto o más bajo. Así funciona el cerebro humano. Así es que fuimos diseñados. Ahora te hago una pregunta. ¿Será malo tener emociones? Es lo que vamos a estar viendo durante esta mañana. ¿Es malo tener emociones? Te digo, hoy estaremos viendo razones por las cuales emociones son parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Y durante estos minutos te voy a compartir algunas razones por las que emociones no son malas. Emociones no son malas. Y te pido, si tienes de repente donde anotar o lo que sea, siempre me gusta animarlos a que lo hagan, porque es bueno siempre revisar nuevamente lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Es más, si lo quieres anotar en el celular, tranquilo, no voy a pensar que estás mandando WhatsApp, no pasa nada. O si no, mándale un WhatsApp a alguien, dice que, oye, mira lo que estamos hablando, conéctate. Razón número uno por las que emociones no son malas es que Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con emociones. Salmo 139, verso 13. Te voy a leer, esta versión es palabra de Dios para todos y dice así: Tú hiciste todo mi ser. Quédense con esa palabrita, todo mi ser. Tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Todo mi ser. Incluso también menciona mis sentimientos. ¿Por qué? Si ahora vamos a ese mismo salmo, pero en la versión Reina Valera de 1909, incluso me fui más atrás de la de 1960. Mira lo que dice. Dice, al siguiente, Jadiel. Porque tú poseíste mis riñones. ¿Cómo?
Qué curioso, ¿no? Mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Normalmente cuando estudiamos el contexto de un versículo, intentamos siempre ir a cuál es la traducción más literal del original. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas de esa frase que te dije, todo mi ser? Esa frase, todo mi ser, es la palabra en hebreo, kiliá. ¿Y kiliá qué significa? Literalmente, kiliá significa riñones. Riñones. Esto era porque los antiguos israelitas pensaban que las emociones estaban centradas en los riñones, no en el corazón, no en la cabeza. Ellos pensaban que nuestras emociones estaban centradas en los riñones. Así que ya saben, algo bien romántico es, mi amor, te amo con todo mi riñón. Ay, Cristo, ya me acabo de acordar de que a comienzos de año me sacaron una piedra de allí. ¿Fue este año? El año pasado me sacaron una piedra del riñón. Bueno, ya saben, una razón más por la cual no estar abusando de la Coca-Cola y no sé, o sea, cuídense los riñones, porque según, ¿qué está diciendo? Bueno, cuídense los riñones, porque ya saben, según la Biblia, uno ama con todo el riñón. Ahora, ¿qué sucede? Salmo 139 nos habla y nos dice eso. Nos dice que Dios conoce todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y en ese caso, como habíamos mencionado, en los riñones, ahí es donde se creía que estaba el fondo de nuestras emociones. Tanto Dios conoce todo nuestro ser como nuestras emociones. Nuestras emociones. Él poseyó nuestras emociones. Poseyó nuestras emociones. Porque ciertamente nos hizo con emociones. Nuevamente te pregunto, ¿es malo tener emociones? Pareciera que no, ¿verdad? Ahora, quiero tumbar algunos pensamientos errados. Porque hay una frase que durante mucho tiempo, y bueno, si eres nuevo en el Evangelio, gloria a Dios, porque el Señor te está empezando a revelar ciertas cosas y a mí me emociona cuando Dios empieza a escribir historias en lienzos en blanco. ¿Y qué es lo que sucede? Durante mucho tiempo hemos pensado lo siguiente, que somos simple y llanamente seres espirituales. Solamente espirituales. O sea, suena bonito, suena hasta romántico, pero no es así. Porque la Biblia nos enseña que somos más que solo espíritu. Estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma exactamente es donde reposan nuestras emociones. Nuestras emociones reposan en el alma. Ahora, somos más que solo espíritu. Tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene un alma donde reposan nuestras emociones. Y ahí es donde voy al siguiente punto, al punto número 2, a la razón 2. Somos más que nuestras emociones. Somos más que nuestras emociones. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. ¿Se acuerdan? Incluso hasta esa misma frase, todo mi ser, la habíamos mencionado en el Salmo 139. Todo su ser. ¿Y qué sigue escrito aquí? Dice, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto? Que Dios no solo busca santificar nuestro espíritu, Él también busca santificar nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque para Él es importante todas esas, espíritu,
alma y cuerpo. El alma y el cuerpo no son malos. No son malos. Son también importantes para Dios. A Dios también le importa tu alma y también le importa tu cuerpo. Ahora, algo curioso de este versículo es que Pablo sigue cierto orden, el cual fue ciertamente inspirado por el Espíritu Santo, al decir que todo nuestro ser, y después de allí mencionar ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. No es casualidad. No es casualidad que lo haya determinado de esa manera. En esto, el orden es importante porque cada uno responde al siguiente. Es como una escalera. Va subiendo, primero va cuerpo, después alma y después espíritu. Porque el cuerpo responde al alma y el alma responde al espíritu. Ejemplo, te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos hambre. Yo espero que aquí hayan desayunado por lo menos alguito. Yo sí tengo un poco de hambre aquí donde estoy, pero bueno. Cuando tenemos hambre, ¿qué pasa? Cuando tenemos hambre, el alma tiene ese sentimiento, esa emoción como de vacío. Como de que falta algo aquí en esto, esa sensación de vacío. Y tu cuerpo, tu cerebro comienza a decirte: tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ahora, también otro ejemplo pudiera ser cuando te llega la carta de que no te renovaron el contrato en la empresa o que no se dio aquel proyecto. Te quedaste sin trabajo, te quedaste en la calle. ¿Qué sucede? Nuestra alma comienza a llenarse de ansiedad por lo que está ocurriendo, por la situación que está viendo nuestra alma. Pero tu espíritu, alimentado con la palabra de Dios, te dice de una vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Amén. ¿Están entendiendo la importancia? Por eso uno depende del otro. Uno alimenta, uno ordena al otro. Espíritu, alma y cuerpo. Te pregunto nuevamente, ¿es malo tener emociones? Pareciera que no todavía, ¿verdad? Bueno. Aunque solemos decir que hay emociones malas y buenas, ¿verdad? Solemos decir eso de que hay algunas emociones malas que transmiten algo malo, algo negativo, pero también hay otras emociones que son buenas. ¿Qué sucede? Y esta es la razón número 3. Porque emociones no son malas o buenas. Nuestras acciones sí. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 26. Dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Enojarse no es pecado. Si se dan cuenta, dice que si se enojan, no pequen. O sea, si no hubiese dicho directamente que enojo es pecarse. Pero dice, enojarse, no pequen. En otras palabras, enojo no es pecado. Al igual que sentir miedo o tristeza o dolor no es pecado. Las emociones son neutras. No podemos clasificar, bueno, esta emoción es buena o esta emoción es mala. Las emociones son en su raíz neutras. No es pecado tener emociones. Y estamos viendo, Dios te creó con eso. Eso es parte de tu ADN. Eso es parte del diseño de Dios para tu vida. No son buenas o malas, son neutras. Lo que sí podemos catalogar como bueno o malo son nuestras acciones. ¿Cómo accionamos a partir de esas emociones? ¿Qué decisiones tomamos a partir de esas emociones? Es lo que podemos decir si es positivo o si es negativo. ¿Por qué? Porque lo moral está en la acción, no en la emoción. Lo moral está en la acción, no en la emoción. Ejemplo, enojarse no es que esté mal. Lo que puede estar mal es qué acción haga a partir de ese enojo.
es totalmente normal de que te puedas molestar por algo. Pero de la manera como vayas a actuar a partir de eso es lo que va a determinar si es una acción correcta o incorrecta. Acciones que pueden ser. Acciones son las cosas que hacemos, las cosas que decimos o incluso las cosas que pensamos. ¿Sí? Incluso lo que pensamos. Este aspecto de que lo que pensamos importa es algo que en tiempos de Jesús cambió radicalmente la manera en cómo se entendían las cosas. En tiempos de Jesús, incluso hasta pudiera decir que hoy en día, pensamos que lo que se piensa no está tan mal. Recuerdo que una vez había escuchado la prédica de un pastor, no voy a decir quién, después están diciendo ahí que el pastor Toño anda tirando al charco a otra gente, no voy a decir quién. Pero se me fue muy curioso lo que él compartió, lo que él decía de que sí, yo entiendo que a veces cuando tú, mamá, llegas a la casa y ves a los chiquillos que te rayaron todas las paredes, de que tu esposo no te ayudó a lavar los platos, tienes ganas de agarrar tus maletas e irte de una vez. Y él decía, puedes pensarlo, pero no actúes. Él decía así, puedes pensar, puedes fantasear con esa idea, pero no lo hagas. Eso está... Entiendo que a lo mejor la intención fue buena lo que quería decir, pero está sumamente desatinado a lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el mismo Jesús. Durante el Sermón del Monte decía lo siguiente, Mateo 5, versos del 21 al 22, dice, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, o sea Jesús, yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Qué es lo que hace aquí Jesús? Jesús está retando la manera de pensar de la gente de su tiempo. Estas son palabras que quedaron registradas en el Sermón del Monte, uno de los sermones, uno de los mensajes que más ha trascendido la historia de la humanidad. Incluso hay grandes filósofos y mentes de que han tomado el Sermón del Monte para, digamos, pues como que crear sus propias ideologías, pero Jesús fue el original. Los maestros de la ley en ese entonces afirmaban que, por ejemplo, aquí mencionando el tema del asesinato, que asesinato era lo que estaba mal. Normalmente, si tú tienes ese impulso de querer asesinar, es porque te hicieron algo y tú estás buscando retribución. Así que los maestros de la ley en ese entonces le decían pues al pueblo de Israel, ok, mira, como asesinar está mal, desquítate de otra manera, no lo mates nada más. O si se termina muriendo, que no sea por tu mano, que sea por la de alguien más. Y así estás cumpliendo con la ley. Todo era tratar de ver cómo darle la vuelta. O sea, está bien, no lo vas a asesinar. Desquítate con otra cosa. Pero ¿qué decía Jesús? Jesús lo que decía es lo siguiente. El solo hecho de pensar en que esa persona me debe y me las tengo que descobrar es un pasito solamente para ya cometer una acción peor. Los pensamientos importan. Dice Jesús que Él no vino para abolir la ley, sino para que se cumpliera. Y por eso es que Él sube el estándar y nos impulsa a que también no solamente cuidemos nuestras acciones, sino también lo que pensamos. Porque no está mal sentir enojo, pero enojarte con tu hermano, enojarte con tu vecino, enojarte con tu amigo, enojarte con tu compañero de trabajo
y darle rienda suelta a esos pensamientos de enojo, de que me la voy a descobrar, de que voy a hacerle tal y tal y tal y tal y tal y tal, en cualquier momento terminas haciendo una acción la cual vas a lamentar. Pensamientos importan. No podemos controlar el tener emociones, pero sí podemos controlar en dónde reposan nuestros pensamientos. Esa frase que a veces se dice, no, que no nada, darle rienda suelta a los pensamientos. No. Tus pensamientos son tuyos. Emociones no podemos evitar sentirlas. Pero el coquetear con ese pensamiento, el seguir trayéndolo ahí, permitiendo que anide en lugares que no debe, es nuestra responsabilidad. Emociones, no se puede evitar tener emociones. Tú me vas a decir si se me queda una olla en el dedito del pie, obviamente voy a llorar. Si me hacen cosquillas, obviamente voy a reír. La Biblia no te está pidiendo que seas un robot. La Biblia te está pidiendo es que esas emociones, que entiendas que no son malas, pero el tomar eso y que habiten pensamientos en tus emociones. O sea, te lo estoy diciendo al revés. No de que tus emociones habiten en tus pensamientos, sino que tus pensamientos empiezan a alimentar aquella emoción, es lo que está mal. Porque terminamos entonces haciendo cosas de lo que nos podemos lamentar. ¿Es malo tener emociones? Creo que hasta ese punto queda claro que no. No es malo tener emociones. ¿Por qué? Número 1, Dios nos creó con emociones. Número 2, somos más que nuestras emociones. Y número 3, nuestras emociones no son ni buenas ni malas, sino nuestras acciones. Somos seres emocionales. No somos nuestras emociones. Ahí está esa relación. Somos seres con emociones, mas no somos nuestras emociones. Salmo 139, verso 14 dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Ese salmo me encanta, no tiene idea cómo me gusta. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Dios nos hizo increíblemente complejos. No existe nada más complejo que el cuerpo humano. No hay ningún sistema, ni siquiera galaxias, que tenga tanto detalle y tantas conexiones como tu cerebro, por ejemplo. El cuerpo humano es complejísimo. Y estos versos también podemos ver que el trabajo de Dios entretejiéndote, creándote, también es un trabajo detallado. Por eso dice que tu fino trabajo, un trabajo fino es un trabajo detallado, detalladito así. Dios sabe cada aspecto de tu ser. Sus manos te diseñaron allí cada cosita de tu ser. ¿Por qué decimos que son un regalo de Dios las emociones? ¿Será porque nos diseñó así Dios, verdad? Ahora, te tengo otro dato. Nuestras emociones son un regalo de Dios porque incluso Él las vivió. Jesús también sintió cada emoción. Y Él conoce que emociones son también un regalo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dios conoce cada debilidad, como conoce cada emoción del corazón humano. Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esa parte es importante.
Porque para que Jesús fuese nuestro Salvador, tenía que existir ese ingrediente diferente. Que a pesar de que Él sintió todo, jamás pecó. Por eso que su sacrificio es más que suficiente para darnos vida eterna. Jesús sintió todas las emociones. Y quiero hablarte de eso, quiero hablarte de todas las emociones que sintió Jesús a partir de la próxima semana. La próxima semana vamos a estar viendo eso, vamos a estar viendo acerca de las emociones y cada una de ellas, vamos a estar explorando un par, cómo el ser humano ha convivido con esa emoción y cómo en su momento en el que Jesús transitó la tierra, vivió esa emoción también y cómo fue gestionada por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a estar viendo durante las siguientes semanas. Así que si hasta ahora te ha gustado lo que hemos compartido, te animo a que no dejes de venir la próxima y la próxima y la próxima y la próxima semana. ¿Qué tal si oramos un momento? Nos colocamos sobre nuestros pies porque ciertamente emociones son algo con lo que lidiamos día con día y es imposible evitarlas. Y algo que nos define mucho es que hay veces emociones que se quedan o que por X o Y razón de la vida, si fueron mal gestionadas, todavía está, digamos, eso como una piedrita en el zapato y a veces es difícil lidiar con ese tipo de emociones. Pero algo que nos dice la palabra de Dios es que una vez llegando a Cristo Jesús, no es que Él remodela y cambia tu vida, sino que te da una vida nueva. Aquí todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Tu vida, lo viejo, queda atrás. Hay una nueva historia que se está escribiendo contigo en este segundo, en este instante. Y quiero animarte el día de hoy y que oremos juntos, porque Dios revele eso en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque emociones no son malas, no son malas. Y si hay algo en el pasado que te ha lastimado al punto de gestionar mal algunas emociones, yo confío en el Señor que durante las siguientes semanas estaremos orando para que eso sea liberado y sea roto y hecho nuevo en tu vida.